A veces, la historia no termina con la muerte. A veces el verdadero legado de un hombre comienza cuando todos creen que ha sido olvidado. Año 1821. Napoleón Bonaparte muere en la lejana isla de Santa Elena. O eso creímos. Décadas más tarde, documentos secretos aparecen, cartas selladas con el emblema imperial, y una maldición comienza a despertar entre los descendientes de sus antiguos aliados. ¿Fue el emperador derrotado? ¿O simplemente estaba esperando su venganza? Isla de Elba, 1814. El mar rompía contra las rocas como si también él quisiera escapar. Napoleón Bonaparte, aislado pero no vencido, se sentaba cada atardecer frente al horizonte, observando una Europa que ya no podía tocar aún. Muchos lo veían como un emperador caído, pero en realidad estaba transformándose. No era el Napoleón de Austerlitz, ni el de Jena. Era algo más calculador, más frío, más paciente. En la pequeña biblioteca de su residencia, cada noche trazaba líneas en un mapa. Pero no de batallas. Eran trayectorias, nombres, rostros. Los hombres que lo habían dejado solo. Bernadotte, Talleyrand, Ney, Marmont. En su diario escribió: «No hay traición sin confianza. No hay castigo sin memoria». Marzo de 1815. Napoleón escapa de Elba y desembarca en la costa francesa. No con un ejército, sino con una determinación que haría temblar imperios. En lugar de la guerra, ofreció paz. En lugar del rencor, ofreció reconciliación. Y sin embargo su mirada decía lo contrario. Los antiguos traidores, desconcertados, se acercaron a él con precaución. Pero cuando vieron que Napoleón los aceptaba sin castigos, comenzaron a creer que el emperador realmente había cambiado. Lo que no sabían era que su perdón era un disfraz tejido con hilos de estrategia. Durante los 100 días, Napoleón gobernó como nunca antes, en las sombras. Creó consejos secretos, envió mensajeros anónimos y ordenó informes diarios sobre la lealtad de cada uno de sus hombres. A los traidores les asignó puestos honorables, pero inofensivos. Les rodeó de espías disfrazados de sirvientes. Cada uno de ellos vivía en una prisión invisible, donde cada palabra y movimiento era observado. Uno de los generales, Marechal Soult, comenzó a sospechar. «¿Por qué me rodean rostros nuevos cada día?», preguntó. Nadie le respondió. Porque todos sabían. Napoleón no se había olvidado. En la víspera de Waterloo, Napoleón convocó a una cena privada. Fue en una villa discreta, lejos del campamento principal. Los invitados, solo aquellos que una vez lo habían traicionado. Las velas titilaban mientras el vino fluía. La atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica, como si el aire pudiera cortarse con un cuchillo. Napoleón habló poco. Solo alzó su copa al final y dijo: «La historia es un juez paciente. Hoy brinda con ustedes, pero mañana dictará sentencia». Aquella noche, uno de los asistentes no regresó a su tienda. Se dijo que se había perdido entre la niebla. Pero los más sabios sabían. Nadie desaparece por accidente cerca de Napoleón. La batalla fue un desastre para el emperador. Pero incluso en la derrota, ejecutó su venganza final. Cuando el caos se desató, algunos de los generales traidores recibieron órdenes contradictorias, fatales. Uno se perdió entre las filas enemigas, otro fue rodeado sin apoyo, y uno más simplemente desapareció bajo la lluvia de balas, sin que nadie lo buscara. Waterloo no solo fue el fin del imperio, fue el último acto de un hombre que prefirió caer con dignidad, después de ajustar cuentas. Años después, solo en la isla de Santa Elena, Napoleón escribió una última carta. Nunca fue enviada, pero quedó guardada entre sus cosas personales. Decía: «Perdoné con la boca, pero nunca con el alma. Ellos me arrojaron al abismo. Yo les di un empujón más suave».
Sus últimas palabras, según quienes lo cuidaban, no fueron sobre gloria ni batallas. Fueron nombres, susurros y una frase: morir no es perder, perder es olvidar. En la soledad de su exilio en la isla de Santa Elena, Napoleón Bonaparte escribía cada noche. No discursos, no órdenes militares. Escribía cartas. Cartas que nunca enviaría, pero que sellaba con su anillo imperial, como si el acto mismo de sellarlas encerrara un conjuro silencioso. Una de esas cartas, guardada en un cofre con doble cerradura, iba dirigida a un nombre que no había pronunciado en años. El general Charles Etienne Gudin, un hombre que alguna vez fue como un hermano, hasta que eligió el lado de los Borbones. Un día, un joven marinero fue convocado a la habitación de Napoleón. El emperador, de semblante pálido pero mirada aún penetrante, le entregó el cofre con la instrucción de que no debía abrirse hasta después de su muerte. Le advirtió: «Este cofre no contiene oro, ni joyas. Contiene la verdad. Y la verdad, joven, tiene más filo que una espada». El marinero cumplió. Lo escondió en Marsella, donde reposaría durante más de 20 años, hasta que un descendiente de Gudin, curioso por una herencia olvidada, lo descubrió. La carta contenía más que palabras, contenía nombres, fechas, confesiones y, sobre todo, una maldición velada. Un plan meticulosamente diseñado para destruir la reputación de los traidores de Napoleón, incluso mucho después de su muerte. Uno a uno, los descendientes de aquellos que lo traicionaron comenzaron a sufrir extrañas desgracias. Escándalos financieros, enfermedades repentinas, desapariciones inexplicables. La sociedad parisina empezó a hablar de la sombra del emperador, como si su espíritu aún cabalgara con capa y espada entre los callejones del poder. En un archivo secreto de París, un historiador descubrió documentos que vinculaban estas tragedias con los nombres marcados en la Carta de Santa Elena, pero antes de poder publicarlo, desapareció. Solo dejó una nota: «No es el fantasma de Napoleón el que me persigue, es su voluntad». Hoy, los expertos aún debaten si fue casualidad o una estrategia más de un genio militar que incluso en su caída planeó su legado. Lo cierto es que el nombre de Napoleón sigue resonando, y muchos creen que sus enemigos aún no han terminado de pagar el precio de su traición. Dale like si crees que algunos planes trascienden la muerte. Comenta: el precio de la traición, si esta historia te impactó. Suscríbete para descubrir los secretos más oscuros de la historia. Los imperios caen, pero las sombras que proyectan pueden durar siglos.